Versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Me ayudas con la pantalla, Damari? Porfa. Se apagó. Está el control ahí abajo. Gracias. Sí, préndelo no. Gracias, muchas gracias. Vamos a tener un momento de oración y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por haber llegado hasta acá, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor. Eh, Entendemos que es tu gracia, que es tu misericordia la que nos guía, Señor. Y Padre, te pedimos que tú seas hablando una vez más, que tú seas glorificándote a través de tu palabra, Señor, santificando a tu iglesia. Eh, Oramos, Señor, para que sea un tiempo provechoso, Señor, a pesar del calor, de cualquier circunstancia, Señor, que podamos entender y aplicar tu palabra, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos hablado en la última ocasión respecto del tema de la resurrección. Habíamos visto varios aspectos importantes, sobre todo en el ámbito de la teología. Y hermanos, es interesante que termina el relato de la resurrección. Mateo termina de hablar de cómo fue la resurrección, las reacciones directas, e inmediatamente hay oposición. Inmediatamente hay gente tratando de tapar lo que sucedió. Y, y no debería sorprendernos, en un sentido, porque ha sido la estrategia del diablo desde el principio. Tergiversar la verdad, ¿cierto? Torcer lo que Dios viene haciendo. Hermanos queridos, lo que celebramos en Semana Santa, lo que se recuerda en Semana Santa, es mucho más profundo que chocolates, que conejos, que películas de Jesús, ¿cierto? Tiene mucho más sentido. Y vamos a profundizar en esas verdades el día de hoy. Jesús resucitó, Jesús era santo, hablamos de eso. La muerte no podía detenerlo porque él era santo. Él cumplió su palabra y el ángel invitó a las mujeres, ¿recuerdan? A entrar a la tumba. Vengan, vean, ha resucitado. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra apologética? ¿Le parece conocida? Básicamente la apologética es una rama dentro de lo que es la teología que tiene el fin de defender, pongámoslo así, de defender de manera racional e histórica la fe, ¿sí? De cierta forma, lo que hacen los apologistas cuando estudian apología, lo que hacen es estudiar la historia y buscar argumentos, pensar cómo yo puedo convencer a una persona de que la resurrección de Cristo fue real, ¿cierto? Y ese es uno de los principales puntos, ¿sí? Y créame que en la alta crítica, lo más atacado es la resurrección de Jesús. Como vimos la semana pasada, perdón, hace 2 semanas, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, ¿cierto? Nuestra fe no tiene sentido. Ahora, la apologética, claro que tiene muchos beneficios, es muy útil en muchos aspectos, pero entendemos que lo que convierte el alma es el Evangelio. Entendemos eso. Ahora bien, ¿dónde hacer esa distinción? Yo creo que uno de los grandes provechos que tiene la apologética y por lo que le invito a usted que si tiene el interés de estudiar apologética, que lo haga, que investigue, que indague en libros, en buenos libros, más que querer convencer a otra persona de lo que sucedió, ¿cierto? En el Calvario, en la resurrección, yo creo que tiene un beneficio personal muy, muy bueno en yo cimentar mis convicciones. ¿Y qué pasa si me preguntan de este tema? Y voy a saber qué responder, voy a saber qué decir, voy a saber lo que pasó exactamente y si me hablan de fechas, etcétera. Creo que es bueno tener esa firmeza. Puede tener convicciones en su fe.
Y hermanos queridos, esto es precisamente lo que está pasando en Mateo. Mateo se está defendiendo, porque Mateo es de los discípulos que dicen que robó el cuerpo de Cristo. Mateo se está defendiendo, está diciendo cómo fueron los hechos, cómo fue históricamente lo que pasó. Y recuerde, por favor, desde un comienzo, lo que está haciendo Mateo es mostrar a Jesús como el rey de los judíos, pero no solamente eso, sino que mostrar también cómo lo rechazaron. Y ese es el punto de Mateo. Mostrar que, como dice Juan, a lo suyo vino, pero no lo recibieron, ¿cierto? Y ese es el punto de Mateo. Mateo quiere enfatizar eso, que él era el rey. Pero desde Mateo capítulo 2, con la matanza de los niños, está ahí el enemigo intentando detener el plan hasta que llegamos acá. Y pasamos por Mateo 4 con la tentación, pasamos por tantas cosas. Y llegamos hasta el último episodio en el cual seguimos viendo esta posición. Y seguimos viendo un pueblo que no cree en su Mesías, que no lo recibe. El rechazo de la verdad, por lo tanto, es fundamental en este sentido que vamos a entender algunas cosas. Veamos cómo funciona esto. En primer lugar, vamos a leer el versículo 11. Vamos a ver que esta guardia, en primer lugar, recibe un mensaje, ¿cierto? Entonces, mientras ellas iban, refiriéndose a las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Todo parece señalar en el texto que los guardias llegaron antes que las mujeres, ¿cierto? Porque dice que mientras iban, los guardias ya estaban dando aviso. Por lo tanto, de manera interesante, los primeros que dieron aviso de la resurrección no fue ningún creyente, interesante, ¿cierto? Sino que fueron inconversos que odiaban incluso a Cristo. Interesante, mientras ellas iban, ellos ya dieron aviso a los principales sacerdotes. Ahora, ¿por qué le dieron aviso a los sacerdotes si no a Pilato? Bueno, porque probablemente Pilato no iba a tener mucha piedad con ellos, probablemente. Y van por un conducto regular con estos sacerdotes, entendiendo que habían sido los sacerdotes los que habían pedido la guardia en la tumba. Van desesperados, es temprano en la mañana, y se lo comentan a los sacerdotes. ¿Y qué dice que le comentan? Versículo 11, todas las cosas que habían acontecido. Sabemos que Pilato no era un hombre muy piadoso, ¿cierto? Y que probablemente no iba a tener mucha piedad con estos hombres. Avisan entonces del terremoto, vimos un ángel, el ángel habló con las mujeres, y como les comentaba, se convirtieron en un sentido de los primeros predicadores del Evangelio, sin ellos saberlo. Por supuesto sin el llamado arrepentimiento, pero estaba involucrado en la resurrección de Jesús. Póngase a los pies de los líderes religiosos, hermanos. Y esto es interesante mencionar. ¿Por qué para el líder religioso era tan importante que Jesús resucitara o que no resucitara? ¿Por qué? Y hay varios factores. Algunos piensan que era porque Jesús hacía sus milagros por el poder de Satanás. Recuerdan que los líderes acusaban a Jesús de eso. Pero esto va un poquito más profundo. La verdad, eso es solamente la punta del iceberg. En realidad, lo que está pasando acá es envidia. Es envidia de Jesús. Es el deseo de que Jesús no tenga el primer lugar. El ministerio de Jesús ya había sido fructífero, en un sentido. Ya era famoso. La gente lo buscaba, la gente lo quería. Y era esa popularidad la que los fariseos y los líderes en general querían para ellos. Por supuesto que sí. Piensa de la siguiente forma, supongamos que usted es parte de un equipo de fútbol, que usted es el jugador estrella, titular, ¿sí? El capitán del equipo, y llega un fichaje nuevo, novedoso, alguien que nadie conocía, le quita el puesto, lo sienta en la banca a usted, y bueno, y usted pasa a la historia un poco, ¿cierto? Y pasa a tener protagonismo en la otra persona. De una forma burda, yo creo que eso es algo parecido, y nace la envidia en estos hombres. Los soldados no tenían ningún motivo para mentirle a los líderes, por supuesto que no. No, su vida estaba en juego, de cierta forma. Y van, le avisan lo que sucedió, le cuentan lo que ocurrió, y acá hay algo que me llama mucho la atención. Entre estos líderes, lo más seguro es que, bueno, hay fariseos, pero también lo más probable es que hay saduceos, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el relato de la resurrección nos menciona la aparición de un ángel, ¿cierto? Por favor, vaya a Hechos, capítulo 23. Hechos, capítulo 23.
Hechos capítulo 23, vamos a leer versículo 8. Dice así, mire respecto de los saduceos, mire lo que dice. Versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué está pasando acá? Está todo este concilio reunido, todas estas personas importantes, ¿cierto? Y llegan los soldados diciendo, no, Jesús resucitó, no está en la tumba. Y los saduceos, pero ¿cómo? Si no existe la resurrección, no hay resurrección. No, no, y vimos un ángel y nos habló, ¿no? No, pero ¿cómo? O sea, quiero explicarlo de la siguiente forma. Supongamos que yo no creo en los duendes, ¿sí? Hermanos, sé que es un ejemplo tonto, pero lo pensé toda la semana. Yo no creo en los duendes, ¿sí? Puede llegar cualquier persona a tratar de convencerme de que los duendes existen. Puede mostrarme videos, puede mostrarme documentación, puede venir un experto en duendes y decirme, los duendes son reales, existen. Lo siento, yo no te voy a creer. No, no, no. Yo nunca he visto uno, no. Pero cambia la cosa. Si esa información me la entrega alguien de confianza, ¿cierto? Si me la entrega mi hermano, o mi papá, o alguien en quien yo confío, ¿cierto? No, Benjamín, si los duendes existen. Israel viene y me dice, si yo vi uno, yo hablé con él. Claro, toma mucho más peso. Por supuesto que sí. Toma mucho más peso el argumento. Hermano, sé que es burdo, pero eso es lo que está pasando. Los saduceos, por supuesto que tenían un montón de argumentos para decirle a cualquier persona, no, la resurrección no es real, los ángeles no son reales. Pero estas personas de confianza se acercan, los soldados, no tenían por qué mentirle a los saduceos. No, si vimos un ángel, estaba ahí. ¿Qué está pasando acá? Dios está golpeando el orgullo del saduceo, pero machacándolo. Está diciéndole, cree, cree. Te mandé un ángel para que creas, ahí está. Y aún así se empeñan en lo que viene después, ¿cierto? En tergiversar todo. Especializado Dios, ¿cierto? En convencer a personas específicas. Tremendo. Tremendo. Era necesario el ángel en un sentido, sí. Disculpen el ejemplo del duende, pero bueno, fue lo que se me ocurrió. Volvamos al pasaje, Mateo 28. Ahí está el aviso. Reciben el mensaje los saduceos, por lo tanto, el camino al rechazo de la verdad, en primer lugar, por supuesto, recibir la verdad, recibir este mensaje. Los saduceos reciben este mensaje. En segundo lugar, manipulan el mensaje, tergiversan lo que está pasando. Versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, ahí están lo que les comento, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Vamos a leer hasta ahí. Pregunta, ¿fueron a verificar los líderes a la tumba? El texto no nos dice que fueron a ver, ¿cierto? ¿Por qué no fueron a ver? A mí me dicen algo así, lo primero que hago es ir a ver si es real o no, ¿cierto? ¿Por qué los líderes no fueron a ver la tumba? Yo creo que ellos sabían que era verdad. Ellos sabían que era verdad. Y les daba miedo de reconocerlo. Ese es el punto. Les daba miedo ir a la tumba y encontrarse con que Jesús era el Mesías y lo crucificamos. Lo crucificamos. Al menos el texto no nos dice que fueron. ¿Por qué no fueron? Por orgullo. Puro orgullo. Am, estos eran los mismos que en la crucifixión estaban diciendo, bueno, baja y creeremos que eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Baja de la cruz y creeremos que eres el Hijo de Dios. Bueno, ahora le están diciendo que resucitó y no creyeron. Era mentira. Era una burla solamente. No era cierto que si veían un milagro iban a creer, ¿cierto? No era cierto. Y, hermanos, a veces creemos que tenemos que ser muy convincentes para predicar el Evangelio, para presentar argumentos, ¿cierto? A alguna persona. Pero si esa persona está cegada por el orgullo, podemos presentarle el mejor apologista del mundo y no va a pasar nada. Y es lo que hacen muchas iglesias, ¿no? Más llamadas iglesias quizás, con instalar un show, luces, espectáculos, mucha parafernalia y mucha alabanza, mucho grito, qué sé yo. Pero, ¿qué es realmente lo que convierte el corazón, hermanos?
qué es lo que hace que una persona pase de muerte a vida? Y es lo que hago con el Evangelio, ¿no? Es si rechazo o acepto el Evangelio. No, no es tanto show, no, no es tanta locura, no, no, hermanos, no. Con un buen sermón un domingo, hermanos, usted está en una buena iglesia. Con un buen sermón donde se predique la palabra del Señor, descanse en eso, no, no necesita más, no necesita más. Me atrevo a decir, queridos hermanos, que el mundo sabe que Dios existe, sabe, pero ¿por qué no lo reconoce? Es por puro orgullo, igual que estos hombres. ¿Qué dice Romanos 1 cuando habla de la creación, cierto? Que por el corazón entenebrecido no, no reconocieron a Dios ni le dieron gracias, ¿cierto? Lo rechazaron. Pero está ahí, la creación habla, Salmos 19, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué pasa entonces? Pasa lo siguiente, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que pasa, hermanos. Hermanos, y permítame repetirlo, el mundo no cree por falta de evidencia. La resurrección sucedió, está documentada, es así. Los cielos cuentan la gloria de Dios, todo está para que el mundo crea. El mundo no cree porque ama más las tinieblas que a Dios. Es porque ama vivir en su pecado. Por supuesto que seguir a Jesús no es conveniente, ese es el punto. Por supuesto que hoy día, el día domingo es más cómodo quedarse en la cama descansando que venir a la iglesia. Claro que sí, claro que es más cómodo. Por eso el mundo no sigue a Jesús. Mire, quiero mostrarle una historia que Jesús mismo relata. Vamos a Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16. Para, para reiterar este punto que no necesitamos milagros ni cosas para creer, es puro orgullo. Lucas capítulo 16, le explico más o menos lo que está pasando antes de dar lectura, para no dar una lectura tan extensa. Está Rico y Lázaro, ¿cierto? El rico que se va al infierno y Lázaro que va al cielo. Y comienza un diálogo súper interesante entre el rico y Abraham, que está del otro lado. Mire lo que le pide el rico a Abraham. Dice, versículo 24 de Lucas 16, dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, Lázaro era el que estaba en el cielo, ¿cierto? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, perdón, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se da cuenta de lo que le está pidiendo el rico a Abraham? Por favor, manda a alguien que le avise que el infierno es real, que el infierno existe, porque no quiero que pasen por esto. Miren lo que responde Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Interesante. ¿Qué está diciendo el rico? No, muestra un milagro, que alguien se levante de los muertos, y ahí van a creer. ¿Y qué responde Abraham? Versículo 31. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tremendo, tremendo. Hermanos, los milagros no son para la salvación, no son para convertir la vida de alguien. Acá hay solamente orgullo de no querer escuchar a los voceros de Dios, a los profetas, ¿cierto? No, no querían escuchar. Tenían a Abraham, los mataron a todos, si no me equivoco, en la mayoría, a los profetas. Y no debería sorprendernos que rechacen el mensaje del Evangelio el día de hoy, ¿cierto? Son gajes del oficio, al parecer. Bueno,
Es solamente un corazón entenecido, es solamente orgullo. Varias cosas acá suceden, volvamos a Mateo, están pasando varias cosas. Primero, por supuesto, rechazan lo que es el mensaje del Evangelio, rechazan la verdad y además preparan todo un plan, preparan una cosa espantosa, miren. Versículo, vamos a leer el 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, perdón, como que se pusieron de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Llámele soborno, sí, es un soborno. La idea es que le dieron mucho dinero. Lo peor, hermanos, lo que a mí me da cosa pensar es de dónde sacaron ese dinero. ¿De dónde sacaron ese dinero? Del templo, probablemente. ¿De dónde más? Qué terrible. Más encima para cumplir sus objetivos de tapar la verdad de que Jesús resucitó, porque si no, no vamos a tener protagonismo que nosotros queremos como líderes. ah, Robamos dinero del templo nomás, de las cosas que son de Dios, ¿no? Y tomen. Y hermanos, y era mucho dinero. Para convencer a un soldado romano de dejar sus funciones, mucho dinero. Mucho dinero. Estaba en riesgo la vida del soldado romano. Es una cosa espantosa. Entonces, primero lo sobornan. Y ojo en detalle, porque luego se menciona que los soldados promovieron la noticia que les pidieron los líderes, movidos por el dinero. Hermanos, hay tanto falso maestro movido por el dinero que no les sorprenda, que no les sorprenda. ¿Recuerdan los requisitos que le pone Pablo cuando le escribe a Timoteo de los pastores que deben ser no codiciosos de ganancias deshonestas? Porque hay mucho que es así, muchísimo, muchísimo, que se mueven solamente por el amor al dinero. Y las primeras formas que tuvo el enemigo de tergiversar el evangelio fue con dinero, con dinero. Otro detalle, ¿por qué los líderes religiosos no fueron ellos a promover la noticia? ¿Por qué mandaron a los soldados romanos? Cobardes, cobardes. Bueno, hacen el soborno. En segundo lugar, vemos una conspiración, ¿cierto? Y es la siguiente, y hermano, déjeme decirle desde ya que es una pésima, es un pésimo plan. Mire, versículo 13 dice, este es el plan que planificaron, valga la redundancia, los líderes. 13 dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ok, vamos por parte. Supongamos que yo soy un soldado romano, ¿sí? Y yo le estoy contando a usted lo que sucedió, ¿sí? Esta historia, terrible historia, pero esta. Entonces usted me pregunta, bueno, ¿cómo fue que vinieron y robaron el cuerpo? No, es que nos quedamos todos dormidos y lo robaron. ¿Cómo? Son, los soldados romanos dividen la noche en cuatro etapas, hacen turnos de rotación para dormir, para descansar, de manera que nunca hay uno despierto. O sea, nunca están todos dormidos. Nunca, 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 nunca. Nunca están todos dormidos. Es imposible, es impensado. Muerte al que se queda dormido, en el que no es su turno. No, estábamos todos dormidos. Rarísimo, rarísimo. Ya, dejémosla pasar. Ya, como que, ok. Veamos el siguiente. Estaban todos dormidos y lo robaron de noche. Lo robaron de noche. Antes de entrar al sepulcro, ¿no había una roca? Y aunque no tenga el sueño muy pesado, eso hace ruido. O sea, ¿cómo no? Nadie se despertó. O sea, no escuchamos. No, no tiene sentido. ¿Y cómo movieron la roca sin que los soldados se despertaran? Eran muchos. Hermanos, uno cuando se duerme y está alerta, sigue estando como despierto de alguna forma. Y se acercaba a alguien y espadazo, hermanos, y se acababa la historia. Y listo, ¿no? Rarísimo. ¿Cómo movieron la piedra? ¿Cómo? Bueno, dejémosla pasar, ok, ya. Supongamos que se quedaron dormidos, supongamos que de alguna forma movieron la piedra y no se despertaron. Dices que se lo llevaron los discípulos, pero ¿cómo sabes que se lo llevaron los discípulos si estaban todos dormidos? ¿Quién lo vio? ¿Quién vio que eran los discípulos? Sí. Hermano, ni un sentido, ni un sentido. Nada tiene sentido acá. Y no solamente en el lado argumental, pongámoslo así, sino que tampoco tiene sentido en la religión judía. Mire, y esto es muy importante. Vaya al libro de Números, por favor. Libro de Números.
Números capítulo 19, versículo, está hablando de las leyes respecto a los muertos, ¿sí? Y el versículo 13 dice algo muy interesante. Números 19, 13. Dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será contaminada, perdón, cortada, cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Había una ley, una estipulación de normas, digamos, de salubridad, por así decirlo, de los judíos. Tú no podías acercarte a un muerto, no podías, estaba prohibido, de ninguna forma podías acercarte. Y por supuesto que un judío sabe esto, por supuesto que un judío sabe esto. Y me dices que vinieron a robar el cuerpo de noche y que lo tocaron y que lo tomaron, que se mueran todos los discípulos, tienen que morir, ¿o no? Por ley. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Solamente un paréntesis en este punto, cuando habla de las leyes respecto a los cadáveres, a los muertos, me llama la atención porque cuando uno tocaba un cadáver, quedaba inmundo. Y es tremendo, y es solo un paréntesis. Respecto a Jesús, uno pensaría, ¿no? Bueno, cuando se acercó a Lázaro debió haber quedado inmundo, ¿no? Es increíble como el Señor es tan santo que no solamente no se contamina, sino que purifica lo que toca. Es tremendo, es todo al revés. El Señor es tremendo, es qué increíble, solamente Él podía hacer eso. Y le dice a los leprosos también, sé limpio, sé limpio. Él tiene ese poder. Y los judíos, los líderes raspando sus vestiduras, ¿no? Pero ¿cómo no? Que sea inmundo ahora. Y nunca le pasó nada a Jesús. No. Increíble. Volvemos a Mateo 28. Mateo 28. Entonces vimos que lo primero que hacen es sobornar. Hacen un soborno. Luego inventan esta historia patética, la verdad. Y luego, en tercer lugar, lo que hacen es como que les dan una protección especial. Mira el versículo. Sería el versículo 14. Sí, gracias, hermano. Y si esto lo oyere el gobernador, ya supongamos que Pilato llega a escuchar que Jesús resucitó y que está vivo. Supongamos, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Esto ya es el colmo, o sea, aliarte con la persona que más odias solamente para cumplir tu cometido. Bueno, y ese es el problema con la mentira, ¿no? Ese es el problema con la mentira. ¿Qué le iban a persuadir a, aquí a Pilato de que no, la resurrección no fue así? Y siempre necesitas una mentira más grande que la anterior, ¿cierto? Que no resucitó, lo robaron. Ya, pero yo lo vi por allá y... No, pero es que era como una imagen de... Y cada vez una mentira más grande, y una más grande, una más grande. Mucho cuidado, hermanos, con la mentira. Tiene un fin incalculable. Incalculable. Usted no sabe dónde puede llegar una mentira. Después no sabe cómo pararla. Después se le olvida de lo que le dijo a tal persona y lo que le dijo a la otra y qué le dije a esta. Mucho cuidado. No sabe dónde detenerla, la mentira. Siempre necesita una más grande, ¿cierto? Diga la verdad, hable con verdad siempre. Hable con verdad. Y en tercer y último lugar, vimos que los líderes reciben este mensaje, lo tuercen totalmente, y luego lo que hacen es masificar su mensaje ahora. De manera que reciben algo, lo tuercen totalmente y luego entregan algo totalmente distinto, ¿cierto? Ese es más o menos como obraron. Versículo 15 dice así la palabra del Señor. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y bueno, y eso es lo que ocurrió, ¿no? Recibieron este mensaje, Jesús resucitó. No, no es así, lo cambiaron, entregaron algo totalmente distinto para que eso se divulgue. Tenían el poder, los recursos para hacerlo. El objetivo de Satanás es tremendo, es un juego del teléfono, pongámoslo así. Cuando usted juega el teléfono y se va pasando un mensaje, ¿cierto? Satanás sabía que no podía cortar esa cadena. Satanás sabía que no podía hacerlo.
De manera que lo que hace, en vez de cortar la cadena del teléfono, es cambiar el mensaje, ¿cierto? Torcer el mensaje. Y que al final a la persona que le quiera llegar el mensaje le llega un mensaje totalmente distinto. Como el juego del teléfono. Por lo tanto, se divulgó entre los judíos que Jesús no había resucitado, que lo habían robado. Otra vez, ¿por qué fue tan aceptada esta noticia? Porque es conveniente. Es conveniente que Jesús no haya resucitado. Pensemos que Mateo escribe su evangelio más o menos en el 62, 63 después de Cristo, es decir, unos 30 años después de los eventos de la resurrección, más o menos, y dice que hasta esa fecha fue que se divulgó este dicho. Bueno, el punto es que la verdad, hasta el día de hoy, seguimos recibiendo uno de los ataques más grandes, ¿no? Es que Jesús no resucitó, que su cuerpo fue robado. Absurda la historia, pero que fue robada. Este es un relato exclusivo de Mateo. ¿Y por qué es importante señalar eso? Porque Mateo no solamente está tratando de decirle a los judíos, ustedes rechazaron al Mesías, sino que ahora está diciendo, hay otros que lo van a recibir, hay otros que van a creer. Recuerda a las mujeres, recuerda al centurión que dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y eso es muy bonito de parte de Mateo. Nos incluye de cierta forma en su relato al incluir esto. Así funciona la mentira, queridos hermanos. Así ha trabajado Satanás desde siempre, engañando, tergiversando el mensaje de Dios. Lo he mencionado en otras ocasiones, desde el huerto del Edén, con que Dios ha dicho tal cosa. Siempre ha sido su manera de orar. Algunas conclusiones para terminar. Quisiera enfocar conclusiones más que en el relato en sí, en la resurrección y algunos pensamientos que nos pueden dar mucha esperanza y gozo, ¿sí? Fíjese, una de las conclusiones, número 1, la diferencia entre el mensaje falso que ellos promueven y el mensaje verdadero que Jesús promueve al final del Evangelio. Mire, versículo 15 dice que el dicho, es decir, ese falso Evangelio, se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los límites? Los judíos y hasta esa fecha, ¿sí? Tiene una fecha que se va a acabar, ¿sí? Y mire el Evangelio verdadero, Mateo 28, versículo 20, que guarden todas las cosas, perdón. Versículo 19, perdón. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, no solo los discípulos, perdón, no solamente los judíos, ¿cierto? Bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta de la comparación? El evangelio falso tiene su localidad. Bueno, funcionó con los judíos en cierta fecha, ok, funcionó. Pero el evangelio verdadero de Dios es a todas las naciones, alcanza a todas las naciones y hasta el fin del mundo, dice. Tremendo, tremendo. Ese es el evangelio que abrazamos, el evangelio que creemos. Alguien dijo, y me gustó esta comparación, ¿recuerda cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto? Que habían espadas para guardar el camino al árbol de la vida y habían querubines también guardando el camino. Alguien dijo que le parecía interesante que cuando en la resurrección los ángeles invitan a entrar a la tumba, ¿cierto? Y es una bonita analogía para decir, bueno, antes el camino a la vida estaba cerrado, ¿cierto? Antes de la resurrección, antes de que Cristo resucitara, y ahora se abrió, digamos, el camino. Los mismos ángeles, digamos, vengan a ver que Él resucitó, Él está vivo. Qué bonito, ¿cierto? La resurrección cambió toda la historia, cambió todo. Otra conclusión, 2 Timoteo, por favor, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Timoteo está en algunas dificultades, está pasándolo mal. Y Pablo lo consuela con las siguientes palabras. Dice, versículo 7, 2 Timoteo 2, 7. Dice así la palabra del Señor, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio.
yo me preguntaba, por qué Pablo consuela a Timoteo diciéndole que se acuerde de Jesucristo el resucitado? ¿Por qué no le dijo, no sé, Jesucristo que está en la gloria, ¿cierto? Y hace una mención especial Pablo en esto. ¿Por qué le menciona a Jesucristo resucitado? Bueno, otra vez, Timoteo lo está pasando mal, está sufriendo, está con muchas dificultades. Y el tema es, ¿por qué menciona a Jesús resucitado? Porque el Jesús que está en la gloria no es es el mismo, pero el resucitado es el que sufrió la cruz, ¿cierto? Y atravesó los dolores de la cruz. De alguna forma lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tranquilo, Jesucristo te entiende. Jesucristo te entiende. Atravesó dolores también. Y, y él ahora está en la gloria, por supuesto. Pero él entiende tus dolores, él entiende tus sufrimientos. Acuérdate de Jesús resucitado. Qué precioso, qué precioso. Solo para terminar, hablamos la última predicación que gracias a la resurrección de Cristo, nosotros podemos tener resurrección, ¿cierto? Que vamos a ser resucitados eventualmente. Y estuve pensando un poquito en esto, en el cuerpo glorificado que el Señor nos vaya a entregar, el Señor nos vaya a dar y cuando estemos en su gloria vamos a disfrutar de un cuerpo nuevo, eso creemos. Y estuve leyendo un libro que plantea un testimonio precioso. Quiero leerlo un poquito para finalizar. Eh, es un libro de John Stott, es un tremendo escritor. Y bueno, es la historia de una mujer inconversa que, que en su juventud ella era muy deportista, era atlética y hacía muchos deportes. Eventualmente ella sufrió un accidente y quedó tetrapléjica, es decir, que no podía hacer prácticamente nada. Dependía totalmente de una persona y ella andaba así a ruedas siempre, dependía 100% de otras personas. Esta es la historia de Johnny, se llama, Johnny Ackerson. Y bueno, eventualmente ella llega a Cristo, ella se convierte y sucede lo siguiente. Dice, Johnny nos relata su experiencia en una convención cristiana en la que el orador, al final de su mensaje, pidió a la audiencia que se arrodillara para orar. Johnny miraba como lo hacían, por supuesto. Ella no podía. De modo que fue incapaz de contener las lágrimas. Claro. Era algo especialmente difícil para ella, ya que había crecido en una iglesia episcopal donde estaba acostumbrada a arrodillarse para orar. Entonces se acordó de la resurrección. Allí sentada, dice ella, recordé que en el cielo podré saltar, bailar, levantar las piernas, jugar. Y aquí estoy segura de que Jesús se deleitará viéndome andar de puntillas. Hay algo que pienso hacer que seguramente le gustará más. Si es posible, en algún lugar, y antes que comience la fiesta, antes que los invitados sean llamados a la mesa del banquete de la boda del Cordero, lo primero que haré, con mis nuevas piernas de la resurrección, será caer sobre mis rodillas glorificadas. Me arrodillaré en silenciosa gratitud a los pies de Jesús. Vamos a orar.